Así, mis amados, yo les invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. San Mateo capítulo 13. Vamos a leer los versículos del 1 al 9. Mateo 13, versículos del 1 al 9. Amén. Vamos a tratar de leerlo con toda calma y entendiendo cada palabra que contiene la Escritura. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, ¿cuál al 100? Diga 100. ¿Cuál al 60? 60. ¿Y cuál al 30 por 1? El que tiene oídos para oír, oiga. Gracias, Señor, por esta palabra. Nos encontramos, mis amados, ante uno de los textos de la palabra de Dios más conocidos, más significativos. Y quiero que hoy veamos algunos aspectos de esta palabra. Vamos a centrarnos en 3 básicos y vamos a ir tratando de comprender en lo que nos sea posible lo que Jesús en su momento enseñó y que debe ser lo mismo que nosotros debemos enseñar. Recuerde, les he compartido muchas veces, no es lo que yo piense de la palabra de Dios, porque cada uno tiene un pensamiento diferente. No es lo que yo crea de la palabra de Dios, porque cada uno tiene una creencia diferente. Es lo que Dios dice. Eso es lo importante. Porque cuando es lo que yo piense, cada uno entonces forma su grupo aparte. Y cuando eso es lo que yo creo, surgen las distintas doctrinas, las distintas congregaciones, las distintas iglesias. Pero es lo que Jesús dice. Eso es lo que nosotros deberíamos llamar la sana doctrina. La sana doctrina es comprender y entender lo que dice la palabra, mas no lo que yo pienso, mas no lo que yo creo. ¿Estamos? Gloria a Dios. Entonces veamos aquí 3 aspectos importantes a identificar en este texto, que en la Biblia, en las versiones modernas, se le ha colocado un título que dice Parábola del Sembrador. Este texto del 1 al 3 está relacionado con lo que leemos de los versículos del 18 al 23. Son complementarios para poder entenderlos. Vamos a tratar de comprender con claridad la explicación que Jesús mismo da de la Escritura
en esta parábola del sembrador. Lo primero que nosotros encontramos aquí en este texto es que habla de una semilla. ¿Habla de qué? De una semilla. ¿Cuál es la semilla? Jesús mismo explicó cuál es la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Esa es la palabra. Y ahí nos quedamos. Pero recuerde, la semilla. Yo quiero que nosotros nos transportemos a un agricultor, porque aquí en nuestro medio hay muchos agricultores. Hace unos años yo tengo muchos amigos agricultores y hace tiempo hablaba con uno de ellos y me decía, la agricultura se volvió muy complicada, ya sembrar maíz es complejo. Antes los viejos sembraban maíz, cogían, por ejemplo, mi papá que es agricultor, él cogía de la cosecha anterior, reservaba un poco de maíz, se lo desgranaba, las semillas más bonitas, las metía en un frasco y las guardaba para el año siguiente. Y las sembraban en marzo. A esa cosecha le llamaban cosecha de rosa. No sé por qué, pero así se llamaba cosecha de rosa. Tengo entendido, puedo estar equivocado en esto, que le llamaban rosa porque era la primera cosecha del año. Una semilla que venía del año anterior. Pero ocurre que, esa semilla no era muy costosa, era una semilla barata. Para el agricultor era barata. Pero me decía mi amigo que hoy es difícil sembrar maíz porque cada grano, escuche bien, cada grano de semilla, me decía en ese momento, vale 60 pesos. Haga la cuenta. Entonces, si un grano de semilla vale 60 pesos y usted siembra una hectárea de maíz y esa hectárea tiene 10,000 metros cuadrados, usted va a sembrar en esa hectárea de maíz, son algo así como 50,000 a 60,000 granos de maíz. Me decía otro amigo que también es agricultor, dice, nosotros necesitamos hoy en día una máquina sembradora que se llama de alta precisión, no como las sembradoras viejas que sembraban y después que sembraba, que nacía la matica, venían y arrancaban las que ellos consideraban que no eran buenas. Le decían el esmache o el raleo. Eso también pasaba en el algodón. ¿Ustedes recuerdan esa situación? ¿Sí conocen de esa situación? El raleo. O sea, sembraban muchas y después arrancaban las que, para que quedaran ralitas, para que produjera fruto. Pero hoy en día el agricultor no puede hacer eso porque cada grano vale 60 pesos o más inclusive, sino que utilizan unas máquinas de altísima precisión que ellas van sembrando semilla por semilla cada tantos centímetros. De tal modo, hermanos, que si en 1 metro lineal de maíz, de siembra de maíz, usted echa un grano más, está echando 10,000 granos más por hectárea. Quiere decir eso que si sembró un grano más por metro, se perdió la utilidad. Esa es la realidad. ¿Por qué les cuento todo esto? Para significar lo valiosa que es la semilla de maíz. Todo esto para decirle a ustedes lo valiosa que es la semilla de maíz. Nosotros aquí tenemos una semilla que es muy valiosa. La palabra de Dios es una semilla muy valiosa. Es tan valiosa, hermanos, que está involucrada la misma muerte, está involucrada la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, para que esa semilla llegara hoy a nuestras manos. A veces no nos damos cuenta de lo valiosa que es esa semilla.
tenemos una semilla muy, muy valiosa. Muy valiosa. El otro aspecto que nosotros debemos considerar antes para comprender este texto bíblico, el otro que está involucrado, la otra parte que está involucrada en todo esto es un sembrador. Un sembrador. Ya tenemos una semilla valiosa. Ahora tenemos que esa semilla valiosa, por ejemplo, en el caso del agricultor, esa semilla valiosa, muy valiosa, muchos bultos de semilla son entregados a quien va a sembrar. Se pone todo el capital del agricultor en manos de la persona que va a sembrar, en manos del sembrador. Y este sembrador tiene que ser una persona cualificada, apta para sembrar, apta para sembrar. Porque si el hombre no sabe calibrar la máquina o no sabe manejar la máquina, lo que está haciendo es que está llevando a la quiebra, escuche, a la quiebra al agricultor, porque se escogió a alguien no cualificado para desarrollar esta labor, para desarrollar este trabajo de siembra. Si tenemos una semilla valiosa, que es la palabra de Dios, y cada que usted comparte la palabra de Dios, cada que uno quiere sembrar la palabra de Dios, tiene que ser una persona cualificada. Primero, que aprecia el valor de la semilla. Y segundo, la trata con cuidado. Y tercero, la siembra con cuidado. No es cualquier cosa, es una semilla valiosa. El tercer aspecto que nosotros encontramos aquí a considerar es el terreno. El terreno. El terreno es bueno. Puedo tomar también una referencia de agricultura en nuestro medio. Mi papá tiene 2 hectáreas de tierra y al lado hay un campo, otro campo. Y es curioso, hermano, el terreno, la semilla puede ser la misma. Compran la misma semilla. Es más, mi papá compran la semilla juntos y son los mismos terrenos y la siembran. Pero ocurre que uno produce y el otro no produce. Es curioso, son vecinos los campos. Uno produce y el otro no produce. Ahora, hay varios aspectos, varios elementos que contribuyen para que uno produzca y el otro no produzca. Pero ahora le estoy hablando del terreno. Uno de los terrenos necesita ser arado, necesita ser la tierra oxigenada para que haya una adecuada fertilización, para que haya una adecuada germinación de la semilla. Y el otro simplemente tiran algo que llama labranza mínima y la tira así, por encima de lo viejo, por encima de la... Yo no sé si alguien conoce aquí esto, lo que es la labranza mínima. O sea, hay una tierra que usted la ara y ve que la voltean y la voltean toda y queda bien arada. Pero hay otra en donde pasa la máquina, está sembrando como encima del monte. Labranza mínima. Así pasa también con el sembrador de la palabra de Dios. Algunos nos preocupamos por sembrar en una tierra bien arada. Tenemos conocimiento o tienen conocimiento del valor de la semilla y hago o hacen mi trabajo con responsabilidad. Sembramos o con labranza mínima o sembramos con tierra bien arada. Sintetizando todo esto, el terreno es algo que tiene que ser preparado. Pero ¿quién es el que prepara el terreno? El dueño del terreno. El dueño del terreno. ¿Quién lo prepara? El que siembra. No, el sembrador lo buscan exclusivamente para sembrar. El que prepara el terreno es el dueño del terreno. Amén.
Viendo estos tres elementos, ahora podemos nosotros comprender y adentrarnos a la enseñanza de Jesús. En el versículo 4 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Cayó junto al camino. Cuando nosotros leemos este texto de la palabra de Dios, nosotros nos pensamos enseguida que este agricultor iba caminando, este sembrador, iba simplemente sembrando y tirando la semilla donde fuera. Eso es lo que se nos viene a la mente. Pero habla de sembrar. Y el que siembra dirige la semilla de manera específica al lugar donde ella va a producir. O sea, el sembrador hace su trabajo, por eso se llama sembrador. Él no es un regador de la semilla, él siembra. Y cuando usted siembra, yo no sé, ya digo, nosotros podemos comprender bien aquí. Me acuerdo, entendiendo esto de la vida agropecuaria, de la vida de campo, mi abuelo sembraba maíz, no con la tecnología de ahora, sino con un palo que le llamaban espeque. No sé si usted conoce el espeque. Y él mira el suelo, hace un hueco, coge la semilla, la tira y la cierra. Ese es el proceso de siembra. La siembra. Pero él tiene cuidado al momento de sembrarla. Jesús dice en esta parábola, que es una parábola, no es doctrina, pero es una parábola para enseñarnos algo a nosotros, que mientras sembraba, parte de la semilla, no toda, parte de la semilla cayó junto al camino. Y dice más adelante: y vinieron las aves y la comieron. Y vinieron las aves y la comieron. En el versículo 19, Jesús, explicando lo que significa esto, dice: cuando alguno oye la palabra del reino, cuando alguno oye la palabra del reino, hay 4 palabritas allí que vamos a tratar de comprender. Y no la entiende. Dijo Jesús, y no la entiende. Viene el malo y la arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice: este es el que es sembrado junto al camino. Nosotros, tú, mi hermano, y cada persona que escucha la palabra de Dios es un terreno para que la semilla, donde la semilla es sembrada. Pero ¿cómo sé yo que alguien es pedregal? Ahí lo dijo Jesús: porque no entiende la palabra de Dios. Dice: es pedregal el que no entiende la palabra de Dios. Es que no solamente es sembrarla y escucharla, es que hay que entenderla. Había un hombre que estaba leyendo la palabra de Dios, contento, feliz, leyendo la palabra de Dios. Y se acercó un hombre de Dios y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? ¿Recuerdan ese texto?
Hechos capítulo 8, versículos 30 y 31. ¿Entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo, pero ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Ahora sí comprendemos entonces lo que Jesús está enseñando en Mateo 13. La palabra de Dios es necesario que sea explicada, y explicada bien, para que sea entendida, para que el receptor de la palabra de Dios no sea como un pedregal, sino que la palabra, como veremos más adelante, produzca frutos. Entonces la responsabilidad, podríamos decir, la culpa no es del terreno, sino del sembrador. La culpa no es de la palabra, de la semilla, que ella es muy valiosa, sino que hay mucha responsabilidad en el sembrador que no la explica. Tiene que ser explicada. Ustedes recuerdan una de las cualidades que debe tener el sembrador de la palabra, el que dirige, el que pastorea. Hablando el apóstol San Pablo a Timoteo, le dijo sobre las personas que han de sembrar la palabra, las personas que han de cuidar la mies de que habló Jesús, el campo de que habló Jesús. Y una de esas cualidades es que sea apto, ¿para qué? Para enseñar. No vamos a irnos a la cita bíblica porque usted la conoce bien, para procurar ahorrar tiempo. Una de las cualidades del que siembra la semilla es que sea apto para enseñar, o sea, capacitado para enseñar. Así como Felipe tuvo la capacidad, o estuvo capacitado, apto para explicarle al eunuco el significado de la palabra de Dios, también hoy es necesario que no solo sea tirar la semilla, sino también explicarla para que ella nazca y produzca frutos, los frutos que ella ha de producir, de que habla Isaías 55:10, que mi palabra no retornará a mí vacía, sino que producirá los frutos para los cuales ella fue enviada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es necesario, la palabra tiene que ser entendida. Pero ¿por qué no la entiende? Felipe preguntó al eunuco, y el eunuco fue el que dijo, pero ¿cómo la voy a entender si nadie me la explica? Hago aquí una acotación. Nosotros hemos escuchado que todo CRT, todo Córdoba conoce y ha escuchado la palabra de Dios. Alguien me decía unos días, es que a todo el mundo le han predicado. Pero yo interpelaba y decía, ¿pero qué le han predicado? Porque no solamente es escuchar la palabra de Dios, sino también, como dijo Jesús, entenderla. Claro, no produce frutos porque no ha sido explicada. Pero es que mira, esa gente se le ha predicado, se le ha llevado la palabra de Dios casa por casa, casa por casa. Han ido a cualquier cantidad de congregaciones y no se ven los frutos. ¿Qué ha pasado allí? Jesús dice, no la han entendido. ¿Y por qué no la han entendido? Porque no se la han explicado. Entonces, dejemos hasta allí esto de los pedregales. Hay otro tipo de terreno. Ya sabemos que hay 3 tipos de terreno, ¿verdad? Así como hay 3 aspectos, también hay 3 tipos de terreno. Ya les cité uno, que es el de los pedregales. Luego sigue otro tipo de terreno que fue receptor en su momento de esa semilla.
Y la encontramos en el versículo 6. No, perdón, en el versículo 7. Y parte cayó, ya sabemos, una parte cayó en los pedregales, otra parte cayó en los espinos, cayó en espinos. Y los espinos crecieron, dice Jesús, y la ahogaron. Y la ahogaron. El que fue sembrado entre los espinos, el que fue sembrado entre los espinos, dice el versículo 22, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y, está siguiéndome la lectura, y ahí está la palabra, quiero que alguien la diga antes que yo de mencionarla acá, y el engaño de las riquezas. Aquí hay una gran verdad. Hay mucha enseñanza en la palabra de Dios que dice que nuestra confianza está puesta ¿en quién? En Jehová. Nuestra confianza está puesta ¿en quién? En Jehová. El que confía en sus riquezas está engañado. Yo creí que los hermanos conocían esto. El que confía en la riqueza está engañado. Está engañado. Porque nuestra esperanza es ¿quién? Jehová. Déjame decirte una historia para comprender esto. Hace 2 años estaba el mundo encerrado, ¿se acuerdan? 2 años. Para un día como hoy comenzó a encerrarse todo el mundo. Creo que fue como en el mes de mayo de hace 2 años. Murió un hombre muy poderoso, dueño de una de las aerolíneas más grandes de América. Un hombre muy rico, dueño de una aerolínea. Era un hombre joven. Y luego de su muerte, murió por causa de la pandemia del coronavirus o del COVID-19. Luego de su muerte, como este era un hombre muy conocido, que se movía con muchos escoltas, su familia era perseguida por los periodistas, por fotógrafos, un periodista se le acercó a una hija de él, muchacha que no tenía aún los 20 años, y le preguntó: ¿tú qué piensas ahora de la muerte de tu papá por causa de ese coronavirus? Tú que eres la hija mayor, ¿qué se viene para ustedes? Esta muchacha, buena pensadora, le dijo: mi papá era un hombre muy rico, todo lo tenía a sus pies, tenía mucho dinero, aviones, fincas, empresas, muchas posesiones, mucho dinero. Podía comprar lo que él quisiera, podía irse donde él quisiera. Su familia estaba en las mejores condiciones, pero murió pidiendo algo que no se puede comprar, que es gratis. Murió pidiendo aire. Murió pidiendo aire. Sus riquezas no le servían para nada. Hay una historia de un amigo mío aquí en CRT, médico. Tenía un hermano. Ellos son una familia que
han tenido cierta condición económica. Y hubo un hermano que se enfermó por causa del COVID también. Esta familia vendió todo, sus posesiones, baratas en ese momento porque estábamos en crisis y nadie compraba. Vendió todo y lo llevaron, creo que es a una clínica en Bucaramanga, en donde tenían el más sofisticado equipo para recuperar esto del COVID. Llegó un día y me contó, ¿sabes qué, Juan? Nosotros pagamos 22 millones de pesos diarios para que mi hermano estuviera allí en esa máquina para que pudiera respirar y tratar de recuperarlo. Pero después de mucho tiempo, ese dinero no sirvió para nada y él falleció. Y le estoy contando esto porque es una realidad. Las posesiones, las riquezas son lo que dijo Jesús. ¿Son qué? Alguien dijo la palabra por allá. Son engañosas. Son engañosas. Las posesiones son engañosas. Hoy la palabra de Dios, que es semilla preciosa, valiosa, es bien sembrada, pero por causa de nuestros ojos estar puestos en las cosas materiales, en las posesiones, en la riqueza, aún cuando usted no tiene riqueza y está puesta su atención en cosas de este mundo, dice que viene a ser como el que le es sembrada la palabra en medio de los espinos. La riqueza engaña y los espinos tienen una cualidad. ¿Quién me dice? Espinos. ¿Qué es lo que hace un espino? Chuza. Usted mete la mano en el espino. Mire que la palabra compara la riqueza con espinos. Si usted mete la mano en el espino, va a salir ¿qué? Lastimado. Va a sufrir. Por eso el apóstol San Pablo enseñó: nadie puede servir a Dios y a la riqueza. En Dios tenemos vida eterna, pero en las riquezas, como en los espinos, al meter la mano salimos lastimados. Amén. Amén. Aleluya. Yo veo a los hermanos bien atentos. Bien atentos. Y en mi corazón, Dios sabe que así es. Es que esa palabra llegue a usted. Primero que procurar que no sea como pedregales y tampoco como espinos. Y recibe la palabra con emoción. Hablando sobre la que es sembrada sobre espinos. Dijo Jesús: ¿reciben la palabra con qué? ¿La recibe con qué? La oye con... La oye con emoción. La oye con alegría. La oye con alegría. Pero no produce frutos. No puedo avanzar sin antes indicarles, hermano, algo que ya he hablado con muchas veces en este lugar. Y en una oportunidad les hablé diciendo que Dios procura hijos. Tú eres hijo, yo soy hijo. Dios procura hijos espirituales. Lo creemos, ¿verdad? Hijos muy espirituales, pero menos emocionales. Porque la emoción, como ya les dije en una oportunidad, la emoción y lo espiritual son dos cosas distintas. La palabra de Dios, ella produce
el efecto que ha de producir sin que nadie la fuerce a hacer su trabajo. La semilla, esa semilla valiosa que compra el agricultor, si alguien osa o se atreve a agregarle algo, es que esta semilla se ve así toda maluquita, chiquita, es una semilla certificada, pero cuando llega a las manos del agricultor tradicional, dice, le voy a decir esta palabra bien vernácula o tradicional, dice, tú eres facto, eso no da nada. Así dice, yo he escuchado, tú eres facto, esa semilla no sirve. Pero es una semilla clasificada, muy bien certificada. Y sabemos que un grano de maíz va a producir una mazorca bien grande que da casi 1 libra de maíz. Grande. Pero el agricultor tradicional dice, no, eso no sirve. Yo mejor siembro, mi papá dice, yo mejor siembro la que guardé el año pasado. Y no produce lo mismo que la otra. Eso es una realidad. Si quiere, puede salir usted y pregúntele a cualquier campesino para que vea. Es una verdad que no se puede ocultar. En nuestro medio nosotros podemos comprobar que eso es así. O sea, la semilla es valiosa, la semilla está certificada. Déjame decirte, mi hermano, esta semilla está certificada. No necesita ser alterada. Gloria a Dios. Entonces, sembrada en los espinos. Hay una palabra que leímos ahí en el capítulo, en el versículo 22, capítulo 13, en donde estamos hablando. La última palabra que está escrita en el versículo 22, hablando sobre la semilla que es sembrada sobre espinos. La versión Reina Valera 1960, última palabra allí del versículo 22. ¿Cómo dice? Dígalo fuerte. Infructuosa. Infructuosa. Esta es la conclusión a la que llegamos cuando la palabra es sembrada en medio de los afanes de este mundo. La palabra se vuelve, la semilla se vuelve infructuosa. La palabra se vuelve infructuosa. ¿Qué quiere decir infructuosa? Que no tiene frutos, que carece de frutos, no produce los frutos esperados, los frutos concretos. Ya para concluir, el siguiente suelo en el cual la palabra es sembrada. Recordemos que al entender que es sembrada, es que es sembrada explicada. Explicada. Porque si no está explicada, no ha sido bien sembrada. Lo dice la palabra misma, ahí que leímos. No solamente es tirarla así, sino también tiene que producir una explicación. Ahora voy a aclararle algo a usted. Ahora voy a aclararle algo. Tiene que ser sembrada y explicada. Hace unos días hablábamos aquí que el mejor maestro o quien mejor puede explicar la palabra de Dios es el autor mismo de la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que hablando aquí el hermano Miguel dijo, es que ese que puede explicar mejor la palabra de Dios es el Espíritu Santo, porque Él es el autor. Recuerde que usted, mi hermano, yo como hijo de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios, cuando llegue a nuestra vida, tenemos que dejar que el Espíritu nos las explique. ¿Por qué? Ya usted tiene el Espíritu Santo. El Espíritu se le explica. Pero
Si sembramos la palabra en alguien que no tiene el Espíritu Santo, hay que explicarles la palabra. Para el creyente, para el cristiano, para el Hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu mismo se le explica. Y Jesús enseñó y dice: Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo abre su entendimiento. El hecho de que usted está aquí con sus ojos atentos y sus oídos atentos a la palabra de Dios, a la explicación de la palabra de Dios, eso significa que usted tiene el Espíritu Santo. Perdimos una oportunidad de dar un gloria a Dios bien fuerte. Perdimos una oportunidad. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo. Tú, Daniel, tienes el Espíritu Santo. Tú, Rosario. La hermana Everledis. El hermano Eliezer. Hermano Miguel. Hermana Judy. La hermana... Ahora se me acaban los nombres. Mejor no digo. La hermana, el hermano. Todos tienen el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Amén. Nadie le engañe, hermano. No se deje engañar. Esto sí es doctrina. Usted tiene el Espíritu Santo. Nadie puede venir aquí ni en ningún lugar. Venga para orar para que reciba. Cuando alguien le dice: vamos a orar para que tú recibas, pregúntese: ¿qué voy a recibir? Si yo lo tengo todo, ¿qué es lo que me vas a dar para recibir? Tiene que cuestionarse. Porque hay gente que va de lugar en lugar. Me desvío aquí un poquito, pero es importante hablar esto. Hay gente que va de lugar en lugar para que le oren, para que le ministren, para que le hablen. Usted no va, y dicen son cristianos, y van de aquí para allá, de allá para acá, buscando. ¿Pero buscando qué? Si están buscando algo, es porque no lo tienen, hermano Miguel. Si yo estoy buscando ministración del Espíritu Santo, Dios guarde a cada uno de los que estamos aquí. Pero si está buscando usted ministración del Espíritu Santo en otro lugar, entonces ¿por qué no lo tiene? Entonces Dios tiene que obrar de manera especial para que abra su corazón, para que le convenza de pecado, para que le conduzca a la verdad. Y esa verdad tiene como consecuencia el que usted es libre, porque dice la palabra, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Se me queda un terreno para hablar. Se me queda un terreno. ¿Cuál es el otro terreno? Hablando Jesús. 8. Pero parte cayó en buena tierra. Buena semilla, bien explicada. El sembrador hizo su trabajo y cayó en buena tierra. Mis hermanos son buena tierra. Mis hermanos son buena tierra. Buena tierra. Buena tierra. Diría el hermano Toño: yo soy tierra de negra de la orilla del Sinú. Tierra de ciénaga. Todo lo que siembra, produce. Todo lo que se siembra en una buena tierra, produce. No hay mucho que hablar, pero Jesús sí habló. Yo no tendría mucho que hablar de buena tierra. Es buena semilla, buena siembra y buena tierra. ¿Qué se puede esperar? Lo que ya dice Isaías. Bueno, esa palabra produce fruto. Pero hay hermanos, se me quedaron muchas cosas porque el tiempo nos acosa. Hay hermanos, muchas cosas que podemos comprender
de esta enseñanza de Jesús. Dijo Jesús allí, explicando la parábola del sembrador: mas el que fue sembrado, estoy en el versículo 23, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que, digo una palabra que sigue ahí, una sola palabra, este es el que oye. Escuche, no, vamos a ver, este es el que oye, una sola palabrita, oye, oye, oye. Oye. ¿Qué está oyendo usted? No, un carro que está parqueándose ahí al frente. Eso me da para entender, para explicarle a usted esto. Estaba oyendo un carro, sí, escucharon el ruido, ¿verdad? Lo oyeron. Pero oye el carro. Pero usted está oyendo también la palabra. Usted oye el carro, oye la palabra. Pero usted está oyendo la palabra y entendiendo la palabra. Son dos cosas distintas. Oír. Pero estás oyendo lo que te estoy diciendo. ¿Qué dijiste tú, mamá? Y ella le habló. Escuchó el sonido, pero no escuchó, no entendió. ¿Cierto que pasa algunas veces así? Así pasa algunas veces. Fuiste a la iglesia, hablaron. ¿Qué predicó el maestro? ¿Qué dijo el Señor o el pastor o el predicador de la palabra? Habló de Mateo 13, pero ¿qué dijo? No sé, yo no entendí. Yo no entendí. ¿Qué dijo Jesús ahí? ¿Qué clase de tierra es? No es buena. Si no entiende, no es buena. O sea, si no entiende la palabra, ¿cómo lo llama? Si no la oye y no la entiende, ¿cómo lo llama Jesús? Mala tierra, porque lo contrario de buena es mala. Pero si oye la palabra y la entiende, es buena tierra. Aquí hay buena tierra. Aquí hay buena tierra. Y lo bueno de esa buena tierra, eso es lo que dice Jesús más adelante. El fruto que produce la semilla en esa buena tierra. No vamos a hablar ahora de fruto del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que no vamos a tocar. En otra oportunidad hablaremos a profundidad de este mensaje. Esta semilla produce frutos. La anterior, cuando cae en los espinos, es infructuosa, pero ahora aquí produce frutos. Aquella que es escuchada y entendida. Mire que la que es sembrada sobre pedregales no es entendida, pero ahora acá sí es entendida. ¿Por qué es entendida? Porque hay alguien que se la explica. Y cuando la palabra, que es buena semilla, cae sobre tierra buena y es explicada, o sea, es entendida, produce frutos. ¿Cuándo es que la palabra puede producir frutos entonces? Cuando cae en buena tierra y cuando es entendida. ¿Cómo entenderé si nadie me explica? Bueno, entonces cuando cae en buena tierra es explicada y entendida por cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Amén. Y produce frutos. Vámonos rapidito. ¿Qué clase de fruto produce? ¿Qué clase de fruto produce? Si usted siembra maíz, ¿cuál es el fruto de la cosecha? Maíz. Si usted siembra ñame, ¿cuál es el fruto de la cosecha? Sería casi que inverosímil preguntarle si el que siembra limón, ¿qué recoge? Lo que tú siembras,
Eso recoge, ¿verdad? Es que la palabra de Dios, lo bonito, lo que me gusta de la palabra de Dios es que ella misma se explica sin uno está inventando tanta cosa. Pero hay que explicar también algunas cosas para entenderlas, porque nosotros venimos de algo, es una palabra compleja, un día Dios me permita explicarla, del pragmatismo. Pragmatismo es que yo esté haciendo algo aunque me produce los frutos que yo espero, aunque esté equivocado en el procedimiento. Porque la iglesia, muchas congregaciones, yo diría que la iglesia a nivel mundial está enmarcada en un pragmatismo. O sea, hace cosas que le parecen bien, aunque el resultado sea el correcto. Hay algunas iglesias, las más ortodoxas, eso apenas lo hay por allá en Europa, la hay en parte de los Países Bajos, los Balcanes o qué sé yo. Hay iglesias todavía ortodoxas. Aquí a una congregación de acá de Cereteo, de América Latina, nunca invitaríamos a un predicador de allá para acá. Nunca. No le entenderíamos. Igual que uno de aquí para allá, no es posible, aunque es la misma palabra de Dios. No estoy hablando por causa del idioma, estoy hablando por causa de la enseñanza. No entenderíamos. Por ejemplo, hoy las iglesias, la mayoría de las iglesias nunca invitaran a Juan Bautista a predicar. Nada, porque es una palabra muy dura. Que le griten en la cara así: mira, tú eres un adúltero, mira, tú eres fornicario, mira, tú eres raza de víbora, busca a Dios. La iglesia queda vacía. A Jesús predicando le dijeron: ay, ustedes también se van. Tan dura era la palabra, era el mismo Jesús, lleno de amor. Pero es que la palabra dice, la palabra, que ella es una espada que corta, que discierne los pensamientos, separa el espíritu y el alma. Ella conoce las intenciones del corazón. Es muy dura. La palabra de Dios es muy dura. Entonces no invitaríamos, tampoco invitaríamos a Jesús a predicar. Claro que no. Las iglesias hoy no invitarían a Jesús a predicar. Bueno, entonces la palabra de Dios produce frutos. Ahora, ¿qué fruto produce? El fruto que es sembrado. El fruto que es sembrado. Es buena tierra, pero aquí viene lo otro. Es la misma semilla, es buena tierra y produce fruto. Y Jesús dice: una produce al 100 por uno, otra produce al 60 por uno y otra produce al 30 por uno. Dice la palabra, ¿verdad? Sí, eso dice la palabra de Dios. Una produce fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Veamos a ver de qué se trata, qué quiere decir todo esto: al 60, al 100, al 60 y al 30 por uno. Cuando la palabra de Dios, que es sembrada en buena tierra, y ella produce fruto al 100 por uno, quiere decir eso, que la palabra llegó a su vida. Hubo tanta abundancia en su vida de esa palabra, que usted con esa palabra pudo bendecir a mucha gente con más palabra. Llegó esa palabra, usted la comprendió, usted la entendió, produjo frutos, primero en usted, y luego fue tan abundante el fruto que produjo en usted, que ese fruto bendijo a mucha gente. Hay otra palabra que produjo el fruto, pero bendijo. Esa es la que produjo. La primera que mencioné es la que produjo al 100 por uno. Hay otra que produjo apenas al 60. Bendijo a mucha gente, pero menos que la primera. Y así también la que produjo al 30 por uno. Bendijo, pero muy escasas personas. Vamos a irnos al ejemplo del sembrador, del hombre que siembra maíz. Aquella semilla de maíz que es sembrada, que el agricultor de aquí, de Cereteo, de esta región siembra, y cuando le produce al 100 por uno, es aquella cosecha en la cual
el agricultor tiene suficiente producto para venderle o darle a sus vecinos o llevarle a otras personas para que también coman sus animales y él. Fue tanta la abundancia de producción que pudo bendecir a otros. Pero cuando la cosecha no es tan buena, apenas el agricultor puede beneficiar escasamente a su propia casa. ¿Cómo te fue en la cosecha? Hombre, mira, apenas lo de la casa. Apenas ese maíz, apenas me dio justo para las gallinas. Justo para las gallinas. Ese es el 60 por 1. ¿Cómo te fue en la cosecha? Apenas saqué la semilla. Apenas logré sacar la semilla. Mira, ni para las gallinas, apenas la semilla. Ese es el 30 por 1. Abundante cosecha beneficia a otro. Mediana cosecha beneficia solo mi vida. Poca cosecha beneficia muy escasamente a lo que es sembrado. Amén. ¿Qué clase de terreno es usted? ¿Qué clase de terreno? La semilla es eficaz porque la palabra de Dios dice, hablando de la semilla, que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios es valiosa. Debimos haberlo visto ahí en Salmo 119, 105. La palabra de Dios es buena. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4, 12. La palabra de Dios produce buen fruto. Gálatas 5 del 22 al 23. La palabra de Dios es buena semilla. Alguien la siembra, alguien la riega. Hablando el apóstol San Pablo en la primera carta de los Corintios sobre una discusión que había entre ellos. 3:6. Y dice el apóstol San Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No importa qué tan explicada, qué tan buena, qué tan explicada haya sido la palabra. No importa si es buen suelo, si está bien preparado. La palabra es sembrada y el primer trabajo lo hace quien siembra. Pero hay alguien que riega como en una cosecha. Cuando se siembra la plántula de tomate, alguien la siembra. Y el que siembra ni siquiera, o muchas veces, ni tiene contacto con el que la va a regar, ni conoce el nombre del que la riega. Y él la riega. Tiene que ser regada. Pero el crecimiento lo da Dios. No importa si es bien sembrada, si es bien regada, pero el crecimiento lo da Dios. Y el crecimiento lo da Dios a través
de su espíritu. Por eso es necesario que tomemos aquella enseñanza de Jesús. Cuando Dios está dando crecimiento en tu vida a través del Espíritu, Jesús dijo: de su interior brotarán ríos de agua viva. Y si de tu interior brotan ríos de agua viva, cuando tú vas pasando por la calle, no importa si es el impío, si es tu enemigo o es tu amigo, cuando tú pasas alrededor de esa persona siente un aroma que brota de tu interior. Brota de tu interior un aroma que es como un río de agua viva. Que esta palabra que ha sido sembrada en esta mañana produzca en la vida de cada uno los frutos para los cuales Dios la ha mandado. Yo solo soy un sembrador.